empiezo a grabar, ¿vale? Bueno, pues bienvenido y bienvenida a una sesión más de Laboratorio de Ideas para la Sostenibilidad, una actividad organizada por el Aula de Sostenibilidad con el apoyo del Servicio de Prevención y Protección, en este caso en el área de protección ambiental, más conocido por todos los integrantes de la universidad como el SEPA, ¿no? Bueno, los laboratorios de ideas para la sostenibilidad son pequeños foros donde exponer ideas y soluciones a problemas de insostenibilidad que, bueno, que vivimos en distintos ámbitos, ¿no? A nivel global y también en distintos ámbitos bueno, por distintos sectores en los que, bueno, intentamos que se una también de esta manera el conocimiento de dentro y de fuera de la universidad, el conocimiento que se crea dentro de los límites universitarios, pero también es muy interesante que el conocimiento de fuera de la universidad, bueno, pues enriquezca también estos pequeños foros de discusión y de debate, de reflexión, que en ocasiones, bueno, pues se echan en falta, ¿no? En esta ocasión hablaremos de cultura. En ocasiones anteriores hemos hablado del mundo del vino y del desarrollo del software. Han sido las dos experiencias previas que hemos tenido y han sido muy gratificantes, muy enriquecedoras. Y creemos que en esta ocasión, hablando de la cultura para el desarrollo sostenible, seguro que también se da ese puntito muy agradable además en la conversación y logramos llegar a lo que pretendemos, ¿no? Que es intentar tener un abanico de ideas y de reflexiones que ayuden a cualquier persona interesada en este ámbito, en el ámbito de la cultura, a, eh, a ponerse en las gafas de la sostenibilidad, ¿no? A intentar ver con perspectiva de sostenibilidad cómo puede desarrollarse profesionalmente en el mundo de la cultura, qué tiene que tener en cuenta, cuáles son los principales desafíos todavía por abordar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, iremos viendo todo ese tipo de problemáticas a lo largo de la sesión, que se va a estructurar de una manera que, bueno, yo voy a empezar ahora haciendo una presentación, bueno, de la presentación de las personas que nos acompañan, que van a participar en el coloquio. Luego haré una pequeña introducción, ¿vale? Intentaré ser lo más breve posible para que tengamos luego mucho más tiempo para el coloquio. Y eso, luego vendrá la parte de coloquio, que es la más extensa de la sesión. Y finalmente, bueno, pues Clara, que está con nosotros también, Clara Guijarro, del SEPA, pues hará una intervención final en la que, bueno, planteará las conclusiones de todo aquello que se ha ido viendo a lo largo de la sesión, para que los propios participantes podáis validar todo lo que se ha dicho o incluir alguna idea que se ha quedado atrás, ¿vale? Esas últimas conclusiones son las con las que trabajaremos nosotros para dar difusión luego a través principalmente del gabinete de comunicación de esta actividad y, bueno, de todos aquellos sitios donde nos quieran escuchar, ¿no? Un poco y lograr que esas conclusiones que veamos aquí pues tengan recorrido. Bueno, pues paso sin más, ahora que ha entrado precisamente Carmela, y la voy a poner también como coorganizadora. Paso a presentar un poco, primero, un poco en tándem, ¿no? Porque así trabajan, ¿no? También Carmela y Carmen son del Club UNESCO Córdoba. Voy a explicar un poco qué es el Club UNESCO Córdoba, que para los amigos es CUCO, ¿no? Es una asociación sin ánimo de lucro que comparte, bueno, los ideales de la UNESCO y que se compromete a construir un mundo mejor tanto en el presente como en el futuro, también para las generaciones futuras, dando a conocer la Agenda 2030, de la que hablaremos mucho hoy, de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Están muy localizados en Córdoba y provincia, es su ámbito de actuación. Así que, en primer lugar, voy a presentar a Carmen de Prado. Carmen de Prado Ruiz Santaella, es la directora de CUCO y trabaja profesionalmente en las áreas de marketing y exportación del sector agroindustrial. Hola, buenas tardes ya. Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Muy bien, gracias. Bueno, pues si quieres explicarnos un poquito más tus funciones dentro de Cuco, qué es Cuco y bueno, qué expectativas tienes de una actividad como la de hoy.
Bueno, nosotros somos sociedad civil y, como bien decía, somos pues profesionales de lo que es la empresa privada y tenemos esa inquietud por el desarrollo sostenible. Venimos todos del mundo del voluntariado y bueno, entendimos que aparte de hacer voluntariado, pues en lo que es a pie de campo, de calle, pues también podíamos aportar en base a nuestra experiencia, a nuestros contactos, pues lo que hicimos fue fundar lo que sería la asociación CUCO, que es el acrónimo de Club UNESCO Córdoba. Vimos también que la filosofía de la Agenda 2030 estaba muy en línea con lo que son nuestras propias inquietudes personales y bueno, pues empezamos a esbozar programas a raíz pues de ideas. Nos concentramos en la cultura, en la educación y en la acción social y a ejecutarlo. Ejecutarlo pues buscando financiación. Trabajamos siempre en red con lo que son las administraciones públicas y privadas, siempre con lo que es el mundo académico. Trabajamos mucho con la Universidad de Córdoba, con otras entidades también solidarias, asociaciones sin ánimo de lucro y siempre con el voluntariado, con lo que es la sociedad civil. Y bueno, para nosotros la cultura, sobre todo el patrimonio, que tenemos un proyecto pues potente de patrimonio, pues para hoy nosotros era muy importante escucharos principalmente, que sois los Pues, expertos. muchas gracias, Carmen, y nada, ahora hablaremos mucho de todo ello, ¿vale? Paso ahora a presentar a Carmela de Prado Soldevilla, que ha entrado, creo que está por aquí, aunque no tenga cámara, no sé si tiene cámara, ahora no lo dirá. Es la directora de proyectos de CUCO y ella se dedica al ámbito del derecho, es abogada. Así que, bueno, Carmela, ¿estás por ahí? Sí, me pilláis en la calle porque no he podido estar en casa. Bueno, deciros que para nosotros el tema de sostenibilidad y cultura es un tema que nos importa bastante y que vemos la cultura como una herramienta de transformación, desde luego. Y bueno, Carmen es que se ha extendido y bueno, que lo ha explicado muy bien todo. Y no sé si conoce, bueno, soy abogada, tengo un poco de trayectoria un poco cultural, hice un máster en Málaga de museo, de gestión de museos, y después he hecho un TFM de museo sostenible. Por eso tengo vinculación con la Agenda 2030 y lo veo muy interesante este tema. Estupendo, Carmela. Espero que nos puedas seguir bien desde la calle o llegará a algún sitio seguramente próximamente, ¿no? A algún sitio más Sí, cómodo, ¿no? en 5 minutos estoy en un sitio ya para Estupendo, poderos. Gracias. estupendo. Pues ahora seguimos charlando. Muchas gracias. Bueno, ahora paso a presentar a Rafael Cejudo. Él es profesor titular del área de Filosofía Moral, de Ética y Filosofía Política. Coordina el proyecto de innovación docente UCO-ODS, Ruta por la Córdoba Sostenible, Patrimonio Cultural y Objetivos de Desarrollo Sostenible, un proyecto súper innovador, muy interesante. Es investigador principal del proyecto CONDEP, de Conducta Moral y Deontología Profesional, el caso de la gestión cultural en Andalucía. También imparte la asignatura de Ética y Responsabilidad Social de la gestión cultural en el grado de gestión cultural y en el grado de ADE, Ética y Responsabilidad Social Corporativa en ADE. Bueno, él es doctor en filosofía, diplomado en ciencias económicas y empresariales y experto en responsabilidad social empresarial. Y podríamos, creo yo, estar las 2 horas hablando Ya de no. tu currículum, Rafael, ¿no? No, qué va, lo que pasa es que ya soy viejo. Poco me queda que añadir. Daros las gracias también por la oportunidad de compartir este rato con vosotros y yo creo que todos vamos a aprender, seguro, ¿no? Porque cada uno tiene una perspectiva diferente sobre la cultura, que es un tema muy amplio, como seguro que ahora podremos decir. Así que no gasto más tiempo, no se me ocurre qué más decir ahora. Gracias. Estupendo, Rafael, muchas gracias. Bueno, pues paso ahora a presentar a Begoña Escribano Salmoral. Ella es profesora del área de Antropología Social del Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación.
miembro del proyecto de innovación docente Ruta por Córdoba Sostenible y Patrimonio Cultural en Perspectiva ODS. Ha realizado investigaciones sobre comercio justo y consumo responsable en la región de Andalucía y también está plenamente convencida de que, bueno, de la utilidad de la educación para el desarrollo en el ámbito académico y de la puesta en valor de la cooperación universitaria para el desarrollo. Begoña, encantado de saludarte y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quieres comentar un poquito qué expectativas tienes de la sesión? Bueno, pues me parece que hemos conseguido reunir a un grupo de personas que podemos aportar nuestro granito de arena a este tema tan complejo y que está muy en boga. Entonces, así que deseando de que empiece la sesión. Gracias. Estupendo, Begoña, muchas gracias. Y he dejado para la última, porque las últimas son siempre las estrellas de cualquier actividad, ¿no? A Inmaculada Montes Navas. Ella es estudiante de gestión cultural y está realizando sus prácticas dentro del proyecto de patrimonio ODS de la UCO. Y cree que el ámbito cultural es muy importante para su futuro desarrollo profesional. Así que esperamos que esta sesión sea también como un pequeñito punto de inflexión en su trayectoria y que a partir de aquí también pues pueda ir desarrollando, ¿no? esa carrera. Inmaculada, ¿qué tal? Hola, bueno, nada, yo, bueno, espero dentro de mi humilde opinión, pues poder aportar alguna perspectiva nueva a este tema y ya está, tengo muchas ganas de empezar. Claro que sí, además nosotros desde el aula de sostenibilidad siempre intentamos que haya alguna persona del colectivo del alumnado, porque creemos fundamental que esas perspectivas desde la juventud y desde el periodo formativo más, digamos, oficial, aunque el periodo formativo nunca acaba, pues la educación para toda la vida, ¿no? Pues que creemos fundamental vuestra perspectiva. Así que, Inmaculada, eres principal aquí, ¿vale? No te sientas para nada coartada por la experiencia de los demás, ¿vale? Vale, Bueno, perfecto. pues ahora, como comentaba, vamos a hacer una pequeña, espero no cansaros para nada, una pequeña presentación, ¿vale? Como ya digo, voy a intentar ser lo más eh, sintético posible. La presentación viene un poco con el objetivo de hablar sobre qué es eso de la sostenibilidad y de intentar alinearnos a nosotros que estamos aquí, a nosotros y nosotras, en esta sesión, puesto que es importante que tengamos, por lo menos para hoy, un mismo concepto de sostenibilidad, ¿vale? Aunque sabemos que es un concepto muy complejo y muy amplio, es importante que, bueno, abordemos ese concepto para entendernos bien, y de eso también trata mucho la cultura, seguro. Sobre qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Bueno, el término sostenibilidad, con el significado aproximado que le damos hoy en día, se encuentra en el concepto que no voy a pronunciar, que es un concepto en alemán, que la primera cita por escrito se tiene de 1713 y se referencia sobre la gestión de los bosques en Centro Europa. La gestión de los bosques en Centro Europa se hacía de una manera muy comunal, eh, y por tanto se tenía muy en cuenta los criterios de sostenibilidad, ¿vale? Los criterios de sostenibilidad en cuanto a que no se debía extraer los recursos de los bosques a un ritmo mayor que el propio bosque era capaz de renovarlos, ¿no? Tanto es así que había incluso reglamentaciones para aquellos que se pasaban en la explotación de esos bosques comunales, ¿no? Y había sanciones al respecto. Que en la mayoría de los casos no hacía falta, puesto que ese valor de la sostenibilidad estaba culturalmente integrado dentro de esas sociedades. Esto estamos hablando de un término, en este caso, que es el que se ha extendido luego al inglés y del inglés a otros idiomas como en el español, pero que no es ajeno a otras culturas, como por ejemplo las precolombinas, africanas o incluso asiáticas, que tenían términos más o menos parecidos de alguna manera y que en algunos casos, pues como el término del buen vivir en algunos países todavía de Latinoamérica, bueno, pues que se está rescatando
de alguna manera y poniéndose en valor como algo bueno, a defender, ¿no? Y un buen valor y un buen concepto que nos puede guiar en la vida y en el desarrollo. La sostenibilidad en el estado actual, digamos, cómo a nivel internacional se entiende, podríamos definirla como el estado en el que se logra satisfacer las necesidades humanas sin comprometer la posibilidad de satisfacción de las necesidades futuras. Pero cuando hablamos de las necesidades futuras hay que matizar que hablamos tanto de las propias, ¿vale? Como hablamos de lo propio, de lo individual y de lo más cercano, pero también de las ajenas. Hablamos también de otros humanos, de otras culturas, de otras sociedades que están lejos de nosotros, que están también en el futuro, y de otras especies. También otras especies que conviven con nosotros en el planeta y que tienen derecho, derecho a pervivir, ¿no? Derecho a vivir y a desarrollarse, y que no solo eso, sino desde el punto de vista más antropocéntrico, también necesitamos de esas especies porque conforman un gran ecosistema en la Tierra y que ese equilibrio forma parte también de lo que nosotros necesitamos para lograr tener la sostenibilidad de la vida, de la sostenibilidad de las sociedades humanas, ¿no? Entonces, se caracteriza un concepto que se caracteriza por un equilibrio entre el bienestar social, ambiental y económico, ¿vale? Pero en ese equilibrio muchas veces intentamos tratar a esos ámbitos, ¿no? Esos conjuntos de cosas, ¿no? Conjuntos sectoriales como equivalentes. Y sin embargo, luego muchas veces lo que tenemos en la cabeza o lo que tienen en la cabeza nuestros gobernantes y nuestras sociedades en general es un modelo que se denomina Mickey Mouse, en el que la economía está por encima y tratada de manera prioritaria, más allá del medio ambiente y la sociedad, que son como pequeñas orejitas bueno, que están ahí, que de alguna manera tienen cierta importancia, pero que no tienen la capacidad de interrelacionarse y de afectar y de influenciar de manera importante a la economía, ¿vale? La economía es como lo principal, lo más importante, lo prioritario, y bueno, no se deja mucho influenciar y como digo, de los términos, de los criterios más ambientales o criterios sociales, ¿no? Sin embargo, si nos vamos un poco a un esquema más relacionado con lo que la ciencia nos dice, podemos decir que la economía no es otra cosa que una herramienta social, ¿vale? La economía no se entendería sin una sociedad, ¿vale? Sin una sociedad compleja, más o menos compleja, no existe una economía, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La economía no se puede desarrollar fuera de la sociedad, ¿vale? Entonces, los términos sociales deben estar totalmente imbuidos dentro de la economía, puesto que la economía está dentro de la sociedad. Y la sociedad está, a su vez, desarrollada dentro de un medio ambiente, ¿vale? En este caso, la sociedad global, la sociedad humana del planeta Tierra, pues se desarrolla dentro del medio ambiente del planeta Tierra, el ecosistema Tierra, ¿no? Sin ese medio ambiente no puede existir la sociedad. De hecho, lo vemos en otros planetas, ¿no? Si no existe ese medio ambiente y no se ha desarrollado esas sociedades, ni siquiera en algunos casos se cree que hay un poquito de vida, alguna pequeña bacteria parece que puede sobrevivir en Marte, etcétera, pero es algo que parece muy obvio decirlo de esta manera, pero este modelo del ojo de buey se corresponde a una conceptualización mucho más cercana a la realidad que el que hemos visto antes, que es el preponderante en nuestras sociedades, que es el modelo Mickey Mouse. Este modelo de ojo de buey se puede también trasladar de una manera similar a modelos de desarrollo que se están implementando en distintas partes del mundo. En este caso, pues un ejemplo podría ser de Rockström y colaboradores, que desde 2008-2009 llevan trabajando en este modelo que luego ha popularizado Oxfam y que otros investigadores que han seguido investigando en el asunto pues están llevando a distintas administraciones. Por ejemplo, la ciudad de Ámsterdam lleva ya un tiempo adaptando su modelo de desarrollo a este modelo que se denomina de rosquilla, bueno, que tiene que ver con una circunscripción entre la base social y un techo medioambiental,
teniendo en cuenta ese espacio seguro y justo de la humanidad, ¿vale? Que va más allá, que intenta no incurrir ni en las privaciones humanas críticas ni en los umbrales ecológicos críticos, ¿vale? En esa delimitación de ese entorno dentro de esa rosquilla, ese donut, ¿no? Pues estaría el espacio seguro y justo para la humanidad, que es el espacio donde podríamos desarrollarnos de manera sostenible. Y es el punto al que debemos aspirar, ¿no? Al que deberíamos aspirar. Sin embargo, en la realidad, pues bueno, desde el punto de vista global, estamos viendo que existen multitud de límites que estamos sobrepasando, ¿no? Tanto a nivel ecológico, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, pero también a nivel social, como puede ser la salud. Bueno, ahora en los últimos tiempos lo tenemos muy, muy, muy claro. La igualdad de género, la equidad social, etcétera, ¿no? Hay distintos componentes sociales que están también pues extralimitados, digamos, hacia más allá de los límites que deberíamos, en los que deberíamos trabajar, ¿no? Por tanto, pues las medidas, las políticas, las actividades que deberíamos desarrollar, deberíamos potenciar para que, si queremos realmente un mundo sostenible, tendrían que tener esa doble visión, ¿no? Intentar que no vayan más allá del techo medioambiental, actuando a través de esa base social, ¿no? Intentando trabajar en ese espacio responsable y justo para la humanidad. Porque al fin y al cabo lo que estamos viviendo es un cambio global, ¿vale? Estamos viviendo actualmente día a día, estamos percibiéndolo y hay datos que gracias también a las investigaciones que se están desarrollando prácticamente en directo en muchas ocasiones ya, estamos viendo cambios enormes en los ecosistemas, cambios enormes a nivel global y estamos cambiando además la Tierra más rápidamente de lo que la entendemos. Por ejemplo, un ejemplo que se pone mucho sobre la mesa es la cantidad de especies que estamos perdiendo antes incluso de ponerles nombre, antes incluso de descubrirlas. Y no estamos hablando solo del Amazonas o de selvas de África recónditas. No, estamos hablando también de, por ejemplo, de la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba se tiene datos de que se están extinguiendo especies, por ejemplo, de araña o de insectos que no hemos logrado todavía ponerles nombre, bueno, diferenciarla a lo mejor de otras especies, ¿no? Bueno, antes de esto, supongo que a todos os sonará un poco el debate que hay entre la comunidad de geólogos y geólogas sobre la posibilidad de que estemos en una nueva era geológica, el antropoceno, en el que, bueno, no sé si recordáis que estamos viviendo supuestamente en la era geológica del Holoceno. El Holoceno empezaría en la última glaciación y estaríamos todavía en principio oficialmente en el Holoceno, pero hay algunos geólogos que están proponiendo que a mediados del siglo XX posiblemente se podría situar el cambio de era geológica hacia el antropoceno, en la que el ser humano y la actividad del ser humano sería el principal factor de interacción con la Tierra. Eso a través de, por ejemplo, las pruebas nucleares de los años 50 o la enorme cantidad de residuos que se pueden encontrar en cualquier corte geológico que actualmente se pueda hacer, ¿no? Cantidad de residuos plásticos, etcétera, que puede verse. O la minería a cielo abierto, etcétera, 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 ¿no? Que los seres humanos dentro de 1000 años podrían perfectamente ver el límite entre el Holoceno y el Antropoceno en esa fecha aproximada. Bueno, un debate que está sobre la mesa y que no está ni mucho menos cerrado. Pero bueno, este cambio global, lo que hay que tener en cuenta es que es un hecho social. No es un cambio natural, no es algo que se esté dando de manera ajena a lo social. Es, de hecho, algo social, ¿no? El comportamiento humano actual es el que está causando este cambio y, a su vez, las sociedades humanas son las que están sufriendo y sufrirán las consecuencias. Por tanto, meramente y principalmente algo social. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Estamos, bueno, como en la foto, pues surfeando nuestros propios residuos, nuestros propios efectos, ¿no?
Estamos, como dicen organismos internacionales, como la Agencia Europea de Medio Ambiente, ante un desafío muy profundo. Las trayectorias actuales que están destruyendo los ecosistemas que sustentan la humanidad. Y eso es una frase que muy corta, pero que es súper abrumadora, ¿no? Para intentar cambiar esto, dice la Agencia Europea de Medio Ambiente que necesitamos adoptar vías sostenibles que exigen reducciones rápidas y a gran escala de las presiones medioambientales, muy superiores a las actuales. ¿Vale? Lo que estamos haciendo hasta ahora no está sirviendo. Es un grado de acción muy por debajo de lo que necesitamos. Necesitamos reducciones rápidas y a gran escala. Eso es lo que nos dicen organismos internacionales como este, que han hecho estudios y recopilación, sobre todo de estudios a nivel internacional. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Bueno, cuando hablamos de todo esto y de repente nos empequeñecemos un montón ante problemas globales, tenemos que tener en cuenta la distinta percepción que podemos darle a las cosas. Una cosa es la preocupación global o la preocupación sobre lo que representa una crisis civilizatoria, como es la que estamos viviendo, bueno, que nos puede abrumar, nos puede despertar la frustración y la inactividad, ¿no? La inacción. Y otra cosa es si logramos ser conscientes de que nuestra capacidad de acción está en ese círculo de control y donde nos tenemos que fijar mucho, que es en el círculo de influencia. Nuestra influencia es una, pero que se puede extender, ¿vale? Puede cambiar durante la vida, pero tenemos que ser muy conscientes de ella. ¿Por qué? Porque nuestro círculo de control y de acción deberían intentar llegar al máximo de nuestra influencia para lograr que todo lo que podamos hacer, lo podamos hacer, ¿vale? No ir más allá de nuestra influencia porque es imposible. No podemos cambiar las cosas a nivel global. Desde nuestra casa o desde nuestro puesto de trabajo, no podemos hacer eso. No tenemos esa capacidad de influencia. Pero sí que podemos trabajar en ser conscientes de cuál es nuestra capacidad de influencia y llevar nuestra capacidad de acción y de control hacia ese máximo de influencia. Si enfocamos así las cosas, veremos que sí que podemos hacer mucho por cambiarlas, ¿vale? Y que cada uno es responsable, además, de esa influencia. No es la misma la influencia del presidente de un país o de la directora general de una gran empresa. No es lo mismo que pues una estudiante de una universidad o una persona que, bueno, pues tiene un trabajo limitado dentro de su influencia. Bueno, pues esa es un poco la idea con la que tenemos que trabajar también mentalmente para no agobiarnos, no frustrarnos y no despertar esa ecoansiedad que muchas veces se está viendo que se está extendiendo sobre todo por la generación de Isma, que es una generación que nace como esa ecoansiedad ya muy a flor de piel. Bueno, dentro de ese escenario internacional que comentábamos están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que todos y todas la conocéis perfectamente, así que no voy a pararme mucho, pero que sepáis que, bueno, desde 2015 los análisis que se llevan realizando a nivel global dicen que, bueno, no se ha avanzado todo lo que se tendría que haber avanzado a día de hoy y que, bueno, hay algunas voces críticas que dicen que quizá habría que repensarla por el camino un poco, porque hay ciertas cosas que no que interaccionan mal entre unos objetivos y otros. Algunas metas están lastrando la consecución de otros objetivos y eso pues tiene que ver mucho también, por ejemplo, con el crecimiento económico, que sigue sin verse la necesidad de cuestionar ese crecimiento porque está lastrando, por ejemplo, los objetivos más ambientales, ¿no? Como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, etcétera. Bueno, hay mucho debate al respecto, pero que, bueno, tengamos en cuenta que hay distintos objetivos, 17 objetivos, 169 metas o 170 metas, y hay que tener muy en cuenta eso a la hora de bueno, desarrollar nuestra actividad profesional, sea en el ámbito que sea. La cultura, que es el ámbito que nos trae hoy aquí, no tiene un ODS propio. Y eso es algo que el sector de la cultura, pues, bueno, intentó incluso lucharlo durante la elaboración de la Agenda 2030, pero en este caso, pues no se consiguió. Sin embargo, sí que
está cada vez más consensuado que la sostenibilidad no tiene solo tres dimensiones, no es solo la medioambiental, la social y la económica, como tradicionalmente se tiene en cuenta, sino que la dimensión cultural es algo también propio, con una importancia propia y muy importante, ¿no? Para entender esa relación entre la cultura y el desarrollo, ¿no? La cultura y el desarrollo son dos realidades que difícilmente pueden entenderse desconectadas. Y la dimensión cultural, que contempla todos los ámbitos de la actividad humana y constituye, como ahí pone, una de las principales fuentes de valores, cohesión social, autoestima y participación en una sociedad, a veces hay gente que lo considera como dentro de la dimensión social. Pero bueno, la mayor parte de la gente que se dedica al sector cultural y a la defensa de la cultura, ¿no? y del desarrollo de la cultura, ve que van más allá, ¿no? Que la dimensión social muchas veces se concentra, sobre todo en ámbitos relacionados con la Agenda 2030, bueno, pues en el bienestar de las personas hacia una vida digna, en la intención de intentar no excluir a las personas por distintos derechos, etcétera, o una visión un poco más socioeconómica, ¿no? Y sin embargo, la dimensión cultural, pues bueno, queda ahí un poco por trabajar y que puede ser una ventaja visto de esa manera, puesto que no solo entonces la cultura no, digamos, no es que no se viera afectada por la agenda, sino todo lo contrario, sino desde este punto de vista, toda la agenda podría ser cultural. Y de hecho, esa es mi opinión personal, toda la agenda tiene mucho que ver con la cultura, ¿vale? Con el mundo de la cultura. Así pues, ahora que no pasaba la diapositiva, pues a día de hoy, pues lo que tenemos enfrente es hablar un poco de esa relación del desarrollo sostenible y la cultura. ¿Qué aporta el desarrollo sostenible a la cultura o qué aporta la cultura al desarrollo sostenible? ¿No? ¿Qué interacción hay entre ambas? Y para ello, bueno, pues vamos a empezar con una pregunta así general, un poco, ¿vale? En principio voy a dejaros que habléis a vuestra demanda, ¿vale? Pero si veo que alguien se queda un poco más callado, pues voy a dirigirle preguntas directamente, ¿vale? Así amenazo con que no os calléis, ¿vale? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué puede aportar la cultura al desarrollo sostenible? Así un poco más general para romper el hielo y empezar un poco con la conversación. Venga, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Qué puede aportar la cultura al desarrollo sostenible? ¿Qué tiene que aportar? Eh, ¿Cuáles son sus criterios principales a aportar? Sí, yo misma. Venga, Begoña. Bueno, porque enlaza muy bien con lo último que ha comentado Miguel en su presentación. En realidad yo pienso que si no tenemos en cuenta la dimensión cultural, pues los tres pilares en los que se fundamenta el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que también ha salido en la presentación de Miguel, como el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio ambiental, pues en realidad no pueden intervenir adecuadamente. Para mí, la dimensión cultural lo que hace es enriquecer el concepto de desarrollo sostenible que es el que presenta la Agenda 2030. No oigo. Ahora, Perdón, no te oía, Miguel. Begoña, Ahora. te perdemos un poquito cuando como que va y viene el sonido, ¿vale? No sé vale, si pegándote un poquito más al micro vale, cuando hablas, quizás te entendamos un poquito mejor, ¿vale? De todas maneras, vale. creo que ha quedado claro. Venga, ¿quién más quiere comentar su visión al respecto? Bueno, pues yo mismo, si os Venga, parece bien. Bueno, añadir quizá para comenzar este diálogo que la palabra cultura, la idea de cultura es muy amplia. Yo distinguiría al menos tres dimensiones. Y en las tres dimensiones, pues hay aportaciones interesantes a la idea de desarrollo sostenible y de sostenibilidad. Por un lado, la cultura, por ejemplo, se relaciona con el teatro. Tú ponías en la diapositiva anterior, donde ilustrabas sobre esta dimensión de la cultura de la ODS, pues este símbolo del teatro, y eso pues
nos hace ver que la cultura pues tiene que ver con eso, con actividades como el cine, el teatro, la literatura, el patrimonio, el arte, todo eso, ¿no? Ahí tenemos una dimensión de cultura que se relaciona entonces con la literatura y las bellas artes, y podríamos también ampliarla pues a otras actividades que no están, digamos, directamente relacionadas con la producción de dinero, como puede ser pues la ciencia básica o la filosofía o las humanidades. Y ahí tenemos que pensar en la función importante que tiene este ámbito en el desarrollo y en los ODS. En segundo lugar, la cultura tiene un sentido antropológico. Aquí está Begoña, que es colega y amiga antropóloga, ¿no? Y la cultura, entonces, es el modo de vida de una sociedad. Hay que tener en cuenta cómo viven las sociedades, porque hay sociedades muy diferentes. Ni siquiera tenemos que irnos a sociedades pequeñas, no sé, pensar la cultura de los pueblos o de las aldeas en la selva, ¿no? Hay diferencias culturales entre España y Marruecos, entre España y Francia, y hay que tener en cuenta esas diferencias culturales para poder ser sostenible. Y en tercer lugar, quizá, y muy relacionado, claro, con todo, está la idea de cultura como formación, como educación, como autoformación, ¿no? Como cuando decimos una persona que es culta, una persona que es inculta, cuando hablamos del derecho a la educación o el derecho a la cultura que tiene todo el mundo, ¿no? Y en eso también, entonces, la cultura es importante y también ahí tendrá cosas que decir en cuanto a la sostenibilidad. Cedo la palabra, quería simplemente hacer este comentario. Bueno, es importante, quizá, bueno, no quería enrollarme más, cedo la palabra. Luego Lo dejamos por luego, introduzco queda alguna ahí otra el idea. cliffhanger. Muy Muy bien. bien. Carmen, por ejemplo, desde Cuco, ¿cómo veis la cultura, la relación de la cultura y el desarrollo sostenible? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué creéis que pueda aportar la cultura al desarrollo sostenible? Bueno, nosotros vemos que la cultura aporta al desarrollo sostenible en sí como propio sector que es. Y luego, pues, de manera transversal, lo vemos como un motor, como un impulsor del desarrollo sostenible, que luego también facilita el que otros programas de desarrollo pues, se lleven a cabo, porque ejerce una responsabilidad muy grande a la hora de sensibilizar y concienciar sobre la problemática, sobre los desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Y luego también la cultura es una herramienta magnífica para aportar soluciones. En el mundo del voluntariado, por ejemplo, cuando hay una actuación cultural, no solamente sensibiliza y conciencia, sino que también puede aportar soluciones, el cómo tú puedes colaborar pues, a minimizar esa problemática. Entonces, para nosotros la cultura es fundamental, es una herramienta muy, muy potente. Quería hacer un inciso, Sí, lo que comentaba antes Rafael, y es que quizás el problema venga de ahí. No acostumbramos a tener un concepto holístico de la cultura, o un concepto más antropológico de la cultura. En ese sentido, sí es verdad que tenemos que entender la cultura como creación, ¿no? Humana, de costumbres, comportamientos, significados, estilos de vida, propósitos de vida. Y si partiéramos de ese concepto más global, holístico de la cultura, creo que se entendería que no puede haber una agenda internacional como la 2030 si no tiene en cuenta el ámbito cultural. Y por eso de acuerdo, como se ha comentado anteriormente, que en realidad la cultura está de manera transversal, presente en todos los aspectos. vale, Se Begoña. pierde a veces, Begoña, ¿Sí? se pierde a veces el Sí, final, Vaya. se pierde un pero poco. casi lo hemos entendido. Sí, sí. Em, ¿Se ha mira, escuchado bien? sí, al final un poquitín ha faltado, Vale. pero vamos, creo que te hemos entendido, creo yo, ¿no? Sí, Yo sí, Rafael. No, iba a hacer también otra distinción así para empezar, ¿no? Y es en cuanto a desarrollo también, porque la pregunta, la contribución de la cultura al desarrollo,
sostenible también tiene que ver con cómo se entienda el desarrollo, ¿no? Yo creo que se lo entienda como se lo entienda, es importante la aportación. Normalmente se entiende el desarrollo, incluso el desarrollo sostenible, pues en términos, vamos a decir, materiales o cuantitativos. La herramienta del Producto Nacional Bruto, del Producto Interior Bruto, sigue siendo muy importante, sigue siendo fundamental para medir el desarrollo y como instrumento de las políticas internacionales en este sentido. Incluso ahí, y en la línea de lo que decía Carmen, con esa concepción de desarrollo, pues la cultura es muy importante. El sector de la cultura, la industria cultural o industrias culturales tienen un papel importante, añaden a la producción de un país, ¿no? Pero por otro lado, si entendemos el desarrollo en el sentido de desarrollo sostenible, como es la idea de los ODS, eso implica tener en cuenta no solo variables cuantitativas, sino, por ejemplo, aspectos como la distribución del aumento o de la disminución de la riqueza, ¿no? O también cómo esa riqueza contribuye a la calidad de vida. Hay distintas medidas alternativas del desarrollo, alternativas al PIB, porque claro, el PIB recoge todo lo que se produzca en un país durante un año, ¿no? Así que lo que se produzca, pues no sé, en cuanto a industria a lo mejor muy contaminantes, también añade al PIB, ¿no? Así que con una idea de desarrollo sostenible pues distinta, y hay distintas modalidades, a lo mejor luego hay ocasión de hablar de ellas, pues ahí vemos cómo la cultura es todavía más importante, porque el desarrollo no es solo producir, sino también calidad de vida, y ahí la cultura influye mucho. Vale, estupendo. Son apreciaciones muy interesantes. Hemos visto en la presentación, bueno, y creo que todos y todas somos conscientes de ello, de esa sensación de necesidad de transformación que existe a nivel global y en muchos sectores, en muchos ámbitos de nuestras sociedades, ¿no? Necesidad de cambio y de transformación. ¿Creéis que existe esa conciencia de necesidad de cambio y de transformación en el sector cultural? ¿Creéis que existe realmente o tenéis conciencia o experiencia de que existe esa necesidad de transformación y de cambio? Ese reflejo, digamos. Yo quería Yo creo que sí. Uy, perdona, Begoña. traer a colación un ejemplo que acabamos de ver en nuestra ciudad, ¿no? Cuando se ha Begoña, hecho, acércate un poquito más, acércate un poquito al sí, micro. cuando se ha hecho la presentación del proyecto este de la plataforma Córdoba, Ciudad de las Ideas, digamos que se ha hecho como un acto para presentarlo así a la sociedad, ¿no? El día 12 de diciembre, ¿no? Con un Perol Gourmet. Me parece que fue un acierto elegir un elemento del patrimonio gastronómico para darse a conocer este proyecto. Y luego, pues, entiende muy bien cuáles son sus tres pilares fundamentales en este proyecto. Serían cultura, ciudadanía y sostenibilidad, ¿no? Además, me ha parecido también un acierto la propuesta de ellos para tener un enfoque de sostenibilidad y eliminar residuos, de que aquellas personas que quisieran participar en este evento, que se celebró, tenían que llevar sus propios servicios y querían probar. Creo que sí, que hay empresas, promotores culturales y gestores culturales, y empresas que están cayendo en la cuenta. Es que es Pierde, una se pena pierde al que se final. te pierde, Begoña, un poquito y es como que de No, repente Por te un apagas. motivo. lo Mm. siento. No sé si tiene algún No, no tengo micro nada. de esto incorporado, no puedes, ¿no? Bueno, intentaremos seguramente, yo creo que te vamos siguiendo, porque te referías en un último momento también a que cada persona trajera sus propios servicios, ¿no? Su propio plato y Tenía que llevar el cubiertos, servicio ¿no? de precio, que era una buena forma de introducir pequeños elementos de sostenibilidad. Vale. Pues sí, muy interesante. Si me permite, Rafael, aunque tú tienes la mano ahí levantada, como antes Por eso, Isma estaba sí, también sí, ahí por intentando. eso preguntaba si funciona lo de levantar la mano para que lo sepas y tú ya repartes porque no somos muchos y no Pues Isma quiero acaparar. y después Rafael.
Sí, yo quería decir que sí, o sea, yo sí creo que desde el sector cultural se está teniendo iniciativa de cambio y se percibe esa necesidad, porque creo que cada vez más instituciones públicas en sus páginas web y en todo lo que es de cara al público incluyen siempre un apartado de sostenibilidad o medio ambiente. Incluso me he estado mirando antes, e incluso desde la propia Federación de Asociaciones Culturales de España, de gestores culturales, quiero decir, en marzo se abrió una convocatoria para que se enviaran proyectos culturales que vinculasen la gestión cultural con los ODS y el desarrollo sostenible. Y creo que, vamos, es un clarísimo ejemplo de todo esto, que se está viendo esa necesidad y se está empezando a andar para conseguirla. Ujú. Muy interesante. Rafael. Sí, yo también me sumo justo a lo que decía ahora mismo Inmaculada, ¿no? Hace muy poco, hace unos días, la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía pues organizó un congreso en Cádiz, creo que era en Sanlúcar o en un sitio de Cádiz, con el nombre de Conferencia Intercontinental La Estrategia del Planeta. Y bueno, los gestores culturales son un agente más de la cultura que es muy amplia, ¿no? Porque los gestores culturales pues trabajan intermediando entre los artistas y las administraciones, sobre todo administraciones locales o provinciales. Pero la cultura, como decía antes, cubre un sector económico también, donde a veces es muy difícil trazar las fronteras entre, por ejemplo, la cultura y el entretenimiento, y la cultura y el ocio, la cultura o el deporte. Y en ese sentido más amplio, pues claro, ya desde hace un tiempo existe, por ejemplo, una normativa ISO para la gestión de eventos. Y dentro de por tanto, hay una conciencia, una necesidad de que los grandes eventos, que también a veces son eventos culturales, no lo olvidemos, pues también tienen que ser sostenibles, ¿no? La sociedad, como decía Inmaculada, lo está demandando. Entonces, el sector cultural creo que ni es ajeno ni lo puede ser. Existe una estrategia a nivel europeo, ¿no? El Green Deal para fomentar una transición ecológica, y existe también a nivel español un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y, y aunque a veces la cultura no se la entiende bien, como decíamos, y se la reduce a otra cosa, por ejemplo, a lo mejor a turismo cultural, pero la conciencia de los agentes de la cultura ven que hay tanto una necesidad como una oportunidad. Ujú. ¿Y cómo lo ves tú, Carmen? Em, Y te incluyo ujú, otra pregunta más, y te incluyo otra pregunta más sí. que he ido pensando, que es, siempre, bueno, de alguna manera muchas personas relacionamos el mundo cultural con la innovación también en la idea y el estar al tanto de lo que, digamos, de las corrientes más críticas en algunos casos o innovadoras, ¿no? Y, y crees que el mundo de la cultura en este caso, en el ámbito de la sostenibilidad, está siendo, en ese caso, innovador? ¿Está tirando de las nuevas ideas o está siendo más bien algo a lo que en lo que se está montando, en un carro al que se está montando porque está viendo posibilidades de financiación? Yo creo que hay un poco de todo. Nosotros tenemos un programa, una jornada que estamos organizando para marzo del año que viene sobre patrimonio y Agenda 2030. Entonces, sí que hay muchísima inquietud y todo el mundo, lo que son los gestores de patrimonio en este caso y las administraciones y entidades públicas y privadas saben que tienen que estar ahí. Quizá todavía falta mucha formación, sensibilizar, concienciar. No solamente es esa persona que tiene la capacidad de decisión de apostar por la sostenibilidad en la gestión, sea la entidad que sea, sino también luego lo que es el equipo, porque implantar un plan de sostenibilidad pues, es muy complicado.
Creo que efectivamente pues ya hay una necesidad para obtener financiación de demostrar esa apuesta por la sostenibilidad. Hay muchas iniciativas implantadas de sostenibilidad en las empresas culturales que los propios gestores no saben, o sea, están implantadas y no son conscientes de que ya son iniciativas sostenibles de por sí. Entonces, luego también pues no se comunica, no hay difusión, porque, oye, ya si tú apuestas por una sostenibilidad, eso a nivel de imagen, incluso para tu propio usuario, para tu propio comprador, ya es un argumento de venta por esa sensibilización a nivel individual, ¿no? Que ya pues existe. Para nosotros el mundo anglosajón es una referencia. Ellos en ese sentido sí que han sido muy creativos, pioneros, innovadores y España, Andalucía, Córdoba, hay una iniciativa maravillosa a nivel pues de la industria cultural y de la industria patrimonial y como UNESCO ha trabajado muchísimo en estos casos de éxito, ¿no? Y muchas veces simplemente lo que necesitamos es una inspiración, porque nosotros somos los que conocemos nuestro propio trabajo, ¿no? Y creo que hay mucho por hacer, muchas ganas de hacer y creo que lo interesante es escuchar y ver qué iniciativas se han llevado a cabo y hacer un propio diagnóstico a nivel interno o con ayuda y empezar a trabajar. Estupendo, muy, muy interesante. ¿Creéis que hubiese sido importante que un objetivo de desarrollo sostenible se centrara en el ámbito cultural expresamente? ¿O veis con más potencial la situación actual en la que, bueno, se puede hacer una lectura de la Agenda 2030 en la que todos los objetivos tienen que ver con la cultura, de alguna manera? ¿Quién interviene primero? Venga, tú que estás ya hablando, Rafael. Bueno, yo creo que por una parte sí, por una parte no. O sea, por una parte sí, porque claro, en términos de visibilidad hubiera sido muy importante que hubiera un objetivo dedicado a la cultura y eso pues hubiera transmitido el mensaje de que la cultura es realmente importante. Mm, Ahora, como tú también decías, la solución está, y esto es real, en que la cultura es realmente muy transversal, ¿no? La cultura no aparece expresamente ni siquiera en los indicadores, aparece patrimonio, pero que es en el indicador 11, si no recuerdo mal, y 11 o 14, a lo mejor 11.4. el 11.4, gracias Begoña, ¿no? Ahí aparece patrimonio, pero la cultura no solo es patrimonio, es mucho más que el patrimonio, ¿no? Y por eso entonces casi que muchos otros indicadores, no solo objetivos, sino indicadores, pueden leerse también en perspectiva cultural, porque como decía antes, una actividad, un evento, grandes eventos culturales o una, no sé, un carnaval, por ejemplo, si hablamos de patrimonio inmaterial en este caso, bueno, ahí sería patrimonio. El cine, todo eso, pues tiene una dimensión económica y también cultural, ¿no? Así que yo creo que, bueno, puede ser una cierta oportunidad y de hecho eso la UNESCO pues lo sabe y ahí ha redactado ya unos indicadores temáticos para la cultura en la Agenda 2030 que justamente van recorriendo objetivo por objetivo y viendo cómo la cultura contribuye a ello. ¿Begoña? Yo creo que el hecho de que no haya un objetivo específico de la cultura en la Agenda 2030 es sinónimo de conceptos culturales que suele tener. No, se pierde. Qué Se raro, pierde. ¿eh? Porque Pues lo solo se pierde siento, una parte, pero Sí, se va pierde y una viene, parte, va otra hace no. así lo como... siento. Sí. Bueno, pues yo, por un lado, pienso que el hecho de que no aparezca, ¿no? En la Agenda 2030 la cultura es porque en realidad se demuestra
la concepción restringida que se tiene sobre la cultura. Y solamente aparece en el ODS 11, en la meta 4 del ODS 11, ha comentado anteriormente, con cuestiones de patrimonio. También porque hacer una agenda internacional, poner de acuerdo a un conjunto de personas sobre qué entendemos por cultura sería muy complicado, muy complejo. Y si tiene esa visión de no querer perder quizá identidad cultural en algo mucho más global que trasciende a los propios estados. Eso también. Yo creo que en realidad es una oportunidad para la cultura que no aparezca o de ese específico. Para de alguna manera trabajar de manera transversal, como ha comentado Rafa, la UNESCO se ha puesto un poco las pilas, ¿no? Con esos indicadores temáticos de la cultura, ¿no? Ese afán por intentar también cuantificar a través de indicadores específicos qué aporta la cultura al desarrollo. Inma. Yo, para mí, la verdad que sí que la cultura sí que debería haber tenido un objetivo específico, porque yo creo que aquí en Occidente, pues damos por sentado cosas tan básicas, ¿no? Como que los ayuntamientos pues destinen dinero, parte de su presupuesto a organizar actos culturales, que haya movimiento vecinal y asociaciones que hagan sus propios programas, que cualquier persona pueda informarse de cualquier tema cultural que le guste, cualquier persona puede ir a un teatro, a un cine, hay subvenciones para ello, pero creo que en muchísimos países del mundo, especialmente africanos, de Sudamérica o ahora países árabes en conflicto, como Siria o Yemen. Creo que toda esta gente, todas estas cosas que aquí ni siquiera nos paramos a pensar porque las damos por sentadas, no las tienen. Y para mí hay tres derechos fundamentales, que es el derecho a consumir cultura, el derecho a crear cultura y el derecho a tú expresar tu diversidad cultural libremente, que creo que son básicos para cualquier ser humano, pues creo que en esas zonas del mundo no se tienen. Y a veces desde aquí, desde Occidente, parece que esas personas solo necesitan, digamos, comer y dormir y salvarse, digamos, de la guerra, pero no solo esas necesidades básicas, sino que las personas también necesitamos unas necesidades de, pues eso, de poder expresarme, de poder formarme, de poder expresar mis creencias. Y creo que eso es que es básico para cualquier ser humano. Y en muchísimos países del mundo actualmente no se tienen. Y entonces creo que un objetivo específico de cultura hubiese sido muy importante para tomar conciencia de todo esto, que creo que a veces de los países occidentales no caemos en ello. Claro, porque la agenda en sí, muchísima parte, porcentaje de la misma, de las metas, tienen relación muy directa con los países en vía de desarrollo. Entonces, creo que es muy interesante lo que comenta Isma. Begoña. Perdón, no, que me ¿No? baja la mano. Ah, vale, no, que no era ahora. No. Bueno, Carmen, que no hemos escuchado ahora. Carmen. Yo creo que es una herramienta transversal y se ha demostrado cómo la cultura contribuye a la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible, lo que son ciudades sostenibles, trabajo decente, educación de calidad, lo que es el consumo y la producción pues, responsable, la protección del medio ambiente, sociedades pacíficas e inclusivas. Entonces, la cultura siempre, siempre aporta y contribuye a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo, honestamente, lo veo como una herramienta transversal. Vale, y ya la situación ya es la que es, ¿no? A lo mejor se hubiese echado en falta o no, pero la situación ahora mismo es que no hay un objetivo específico, pero esa perspectiva transversal la veis como realmente una oportunidad real, y la uno con otro enfoque, ¿no? El potencial real de la agenda sobre la cultura, sobre el mundo de la cultura. ¿Creéis que la agenda también es una oportunidad para el mundo de la cultura?
tiene potencial real para ser una oportunidad en la que se fije también, bueno, todo el mundo de la cultura a la hora de desarrollar bueno, distintos ámbitos culturales que antes ha nombrado muy bien Rafael. O realmente a lo mejor nosotros que tenemos esa sensibilidad, esa formación, estamos trabajando en este mundo también más ligado a la agenda, le damos más importancia de la que tiene y el mundo cultural en general, bueno, algunos los conocen, otros no, y tampoco creemos que vayan a tener un potencial de impacto real en el mundo de la cultura. Bueno, planteo todo eso y ahora ya lo que vosotros veáis. Ujú. Venga, Rafael. Venga, yo no quería ser el primero, pero a ver, bueno, por un lado, siempre son cosas muy, muy complejas, ¿no? Nos Sí. planteas preguntas realmente, son interesantes porque te invitan a pensar. Yo creo que hay algunas actividades culturales que de por sí son sostenibles, o sea, que son un ejemplo de sostenibilidad. Y eso también es importante y es una contribución a la agenda, ¿no? No sé, pues nuestra fiesta de los patios de Córdoba. Quizá ahora esté siendo menos sostenible desde que se ha turistificado y justamente porque se ha patrimonializado al reconocerse en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pues, pero bueno, la idea es muy buena. O sea que hay actividades culturales, quiero decir, que son ejemplos de sostenibilidad. Pero por otro lado, toda la Agenda 2030, el tema de la sostenibilidad es una oportunidad y hay que ver el vaso medio lleno y en fin, así es, pero también es un desafío, ¿eh? Aporta desafíos muy importantes. Por eso ya estamos empezando a hablar de la transición hacia la sostenibilidad y cómo esa transición tiene sus aspectos difíciles negativos, ¿no? Y esto vamos, creo que no se debe ocultar porque sería la estrategia del avestruz. Entonces, claro, en el caso de la cultura, pues es una oportunidad, pero un desafío. Por ejemplo, durante la pandemia, pues hay actividades culturales que se han suspendido y otras se han transformado en un sentido que puede ser más sostenible, de la forma online, en lugar de una reunión física que implica gasto de energía, en desplazamiento, en desperdicio y demás, ¿no? Pero claro, la cultura, por ejemplo, requiere una interacción entre las personas. Entonces, teniendo en cuenta que cultura también incluye grandes desplazamientos de personas, grandes eventos, esto requiere una transición en algunos ámbitos de la cultura, de manera que no todo es, o no todo va a ser un camino de rosa. Cedo la palabra. Muy bien. Isma, ¿cómo lo ves tú? Yo, o sea, por supuesto creo que una perspectiva transversal de la cultura dentro de los objetivos es una oportunidad. Pero yo creo que también se corre el riesgo de que al final se acabe diluyendo y digamos que está en todo, pero no está en nada. Porque nosotros aquí somos perfectamente conscientes de la dimensión holística de la cultura y de todo lo que aporta a todos los sectores, pero creo que a nivel de la sociedad en general no se es tan consciente de todo esto y el que no esté presente expresamente pues puede hacer que la gente no se dé cuenta de toda la importancia que tiene la cultura y todo lo que ésta puede aportar. Porque ya uniendo con el potencial que puede tener la Agenda 2030 para el sector cultural, yo creo que puede tener mucho, porque el sector cultural se puede utilizar esto como un escaparate, como una forma de que la sociedad lo mire y se dé cuenta de todo lo que aporta y de lo útil que puede resultar para lograr todos estos objetivos. Vale, muy bien. Carmen, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo primero cuando hablamos de como la cultura, ¿no? Como la cuarta dimensión, recordar que ya la Agenda 2030 ya de por sí fue superar un gran reto, porque el primer programa de desarrollo internacional que reconoce el papel de la cultura, que es que antes la cultura no estaba ni reconocida, ¿no? En los planes anteriores de desarrollo.
Y entonces, al final, gestionar de forma sostenible es claro, yo vengo del mundo de la empresa y en la cultura es una oportunidad magnífica porque es una herramienta muy potente de gestionar de forma eficiente, ¿no? El pensar en lo que aporta pues, esa industria cultural dentro del concepto amplio de cultura que ya Rafael pues, nos ha comentado y descrito anteriormente muy bien. Y es aportar a nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental. Entonces, hay muchísimo por hacer en el sector de la cultura y que se puede hacer. Y lo que yo creo que hay es que poner en valor que todavía hay que trabajar mucho en la cultura porque es un agente muy potente, impulsor y facilitador del desarrollo sostenible. Y creo, bueno, que a nivel universal, pero probablemente a nivel cultural también porque el tema económico es tan difícil, ¿no?, de defender en las industrias culturales, hay que esa barrera que hay de sostenibilidad unida a alto coste, precios altos y demás, y que no es cierto. Entonces, lo que creo ahí es que hay que trabajar muy bien en todos los sectores y especialmente en la cultura y en el patrimonial, de que gestionar de manera sostenible no implica un aumento de coste o no implica pues precios altos. Entonces, porque hay muchísimos beneficios detrás. Ujú. Begoña, ¿tú también crees que uno de los principales potenciales de la cultura dentro de ese marco de la sostenibilidad es ser agente impulsor y facilitador, como ha dicho Carmen? ¿Crees que eso, digamos, podría centrar mucho la acción del mundo de la cultura en el ámbito de la Agenda 2030? ¿No? Para ¿No? mí sí. ¿Ahora? A ver. Para mí sí, Ah, sí. para mí sí, sí sería un agente de transformador. Pero también veo que el enfoque que tiene la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es una oportunidad para percibir la cultura en todas sus dimensiones. De hecho, hay algunos objetivos de desarrollo sostenible que inciden directamente sobre las comunidades locales, sus estilos de vida y que nos dan una visión muy cercana de lo que sería el patrimonio inmaterial. Hay metas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, ¿no?, para luchar contra el hambre, que es una oportunidad de poner de manifiesto la importancia que tienen los sistemas tradicionales, ¿no?, por ejemplo, y todo ello va vinculado con el patrimonio de las comunidades humanas. Por ejemplo, en Córdoba, el ejemplo más cercano que podemos poner sería la cultura del vino, por ejemplo. Ese potencial de patrimonio natural que está vinculado, ¿no?, formas tradicionales de vida. Creo que eso Ujú. sería un gran aporte. Nos da nuevas dimensiones de la cultura que en general no se tiene. El ciudadano de a pie no tiene esa dimensión, no tiene esa percepción de la cultura. Estupendo. Os voy a plantear aquí una pregunta. No sé, a mí me parece interesante debatir sobre ella, que es que si debe, en el sentido del deber, ¿no? Del deber, el sector cultural ser social y ambientalmente responsable, o esto, en parte del sector, digamos, podría ser visto como una limitación en la libertad, bueno, en la parte más creativa de la cultura, en la libertad de creación, por ejemplo. Bueno, ¿por qué me vas a limitar mi capacidad de creación, ¿no?, a lo que tiene que ver con algo social y ambientalmente responsable? Si yo precisamente no sé, mi inquietud va precisamente al contrario, porque me vaya a limitar esto, ¿no? Creo que es una cosa que podría darse en algún caso, y me gustaría saber vuestra opinión al respecto, que si creéis que debe ser un deber o más bien, bueno, un valor a considerar, pero no se le puede considerar como un deber el ser ambiental y socialmente responsable dentro del ámbito cultural. Venga, empieza Carmen ahora. Yo creo que al final el desarrollo sostenible es que es un cambio de paradigma
absoluto, es que es radical y nos afecta a todos. Y al final aquí la cuestión es creatividad e innovación. Quiero decir que las personas que de por sí ya han nacido con esa suerte, ¿no? De ser creativos, pues tienen que ser aún más creativos. Y es que a todos nos afecta, es que esto es una... la Agenda 2030 nos llama a todos, es un llamamiento pues universal. Y creo que no es cuestión de limitar, es cuestión de pues ir más allá. Es cambio de actitud, es cambio de mentalidad, porque lo que son nuestros hábitos actuales impactan de manera negativa en el planeta y a nivel social y a nivel económico. Entonces, hay que ser más creativos aún e innovadores. Ujú. Begoña, ¿cómo lo ves tú? Pues yo estaba pensando, cuando leí esta pregunta, estaba pensando en una ciudad como Córdoba que tiene 4 elementos de la lista de patrimonio mundial, 4 elementos culturales. Las políticas públicas, ¿no? de cultura ah, enfocadas en la ciudad tienen que tener en cuenta que utilizar siempre culturales como reclamo para la llegada de turistas, visitantes a la ciudad, implica una serie de consecuencias que hay que tener en cuenta y hay que tener un plan de trabajo sostenible para visitar una ciudad como Córdoba, que sufrir las consecuencias, ¿no? De la Ujú. masificación de turistas, la militarización de los elementos culturales, etcétera, etcétera. Encontramos yo creo que sí, que debe ser también sostenible, es un cambio de paradigma, como mucho. Isma, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que un poco como decía Carmen, que o sea, el tema este, el cambio climático, digamos, y el desarrollo sostenible nos incumbe a todo el mundo. Y el otro día Lucía y yo, para un trabajo, entrevistamos a un técnico de participación ciudadana y nos dijo una frase que, bueno, yo creo que viene aquí muchísimo al caso. Y nos dijo, ya no hay que pensar en qué hacer para frenar el cambio climático, sino en qué hacer para adaptarnos al cambio climático, porque el cambio climático está aquí ya. Y yo creo que ningún sector se puede aislar de esto, que a veces quizá la cultura desde el ámbito más artístico parece que se cierra en sí misma y solo está su bola, digamos, y no. Y yo creo que, como dice Carmen, la gente que ha nacido con ese don de la creatividad artístico, pues debe usarlo precisamente para concienciar y para crear arte que contribuya al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Ujú. Rafael, ¿cuál es tu aportación al respecto? Pues, para empezar, Miguel, te agradezco la pregunta que me parece muy interesante y muy difícil. Tengo que pensar más sobre ello. En general estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Pero bueno, me parece que es una pregunta que, no sé, estoy un poco interpretando. A lo mejor como tú vienes más de otros ámbitos, ¿no? No de la cultura, pues tú planteas un problema importante y es el de que puede haber un choque realmente entre las exigencias de la sostenibilidad y otro tipo de, por ejemplo, de demandas o de necesidades industriales. En cambio, en el caso de la cultura, me resulta difícil encontrar un ejemplo donde esto pueda pasar, pero no obstante. Claro, se me ocurre en el caso, en el ámbito de la ética de la empresa, que es donde yo, bueno, me muevo es un poco más, pues digamos que el concepto marco, que todavía está vigente, pero que antecede a este, es la responsabilidad social empresarial. Pero la sostenibilidad añade la idea de que no es una cuestión solo de las empresas, la sostenibilidad, sino que es una cuestión de todos, es una cuestión también de los consumidores, una cuestión de los gobiernos, una cuestión de los ciudadanos, por tanto también de los artistas, ¿no?
Y en ese sentido, pues es un deber de tipo moral. Tú subrayabas lo de un deber. Bueno, efectivamente, ¿no? Es una responsabilidad también ser sostenible en tus propuestas. Ahora, dicho eso, yo soy un gran defensor de la libertad de expresión y de la libertad artística. Y por tanto, en caso que no se me ocurre ahora mismo, pero de un choque entre sostenibilidad y libertad de expresión, libertad artística, yo de luego no estoy a favor de que se coarte la libertad de ningún tipo eh, en pos de objetivos de sostenibilidad. O sea, habrá que buscar algún tipo de entendimiento. Lo que pasa es que, ya digo, creo que en la cultura no va a ser problemático, porque como decían también mis compañeros, pues es un ámbito que se caracteriza por la creatividad y por encontrar, en fin, soluciones. La verdad es que tengo que pensar más sobre el tema. Te agradezco la pregunta y agradezco también las intervenciones de mis compañeras, que son muy, en fin, muy constructivas en este tema. Vale, pues Pero, nada, de nada por la pero tú, pregunta. no, es que el tema tiene que ver con algo que a mí cada vez veo más, para ser realista, y es, digamos, la cara B de la sostenibilidad. Porque por ahora hemos tenido todos la idea de que esto de la sostenibilidad es fantástico, lo de es estupendo, pero claro, ahora tenemos ya un recibo de la luz a un nivel nunca visto, ¿no? Y esto tiene que ver con todo lo que hay detrás. Tiene que ver con que, bueno, muchas cuestiones de tipo económico, en cuanto que tú seguro conoces mejor que yo, en cuanto a que hace falta una transición en este modelo energético y no tenemos un recambio a corto plazo, no lo tenemos. Esto significa que la transición puede dejar víctimas en su camino, ¿no? Y esto es algo importante que la Unión Europea ya le está dando vueltas, ¿no? Para que sea una transición, equitativa y que no se cede en los que están peor. Entonces, tu pregunta va ahí, hacia esa cara B de la sostenibilidad, que también tenemos que empezar a pensar para que no se quede en un discurso muy bonito, pero que, como decía Inmaculada, como la cultura, ¿no? Está en todas partes y al final no está en ninguna, ¿no? La sostenibilidad está en todas partes, todo el mundo es sostenible, pero en realidad nadie lo es. Entonces, hay que afrontar los problemas y yo creo que tú has planteado uno. Estupendo, pues seguimos Voy a pensando hacer porque una breve, esto... Sí, Miguel, sí, voy a hacer una Begoña. breve intervención porque en realidad cuando se hace una instrumentalización de la cultura a servicio del turismo, no se está teniendo en cuenta los efectos que puede tener una actividad, ¿no? Una actividad profesional como el turismo, que pide rentabilidad económica y que utiliza sistemáticamente la cultura en su beneficio y siempre con una posición subordinada con respecto al turismo. Yo creo que eso tiene un impacto en las sociedades locales que no podemos olvidar. Y no creo que las políticas públicas sean conscientes del todo, ¿no? De los efectos que eso tiene. Te ha adelantado precisamente, Begoña, al tema precisamente de la pregunta que iba a formular ahora y así que como estás ya contestando, te hago la pregunta así en general, ¿no? ¿Se ha comido el sector turístico, creéis que se ha comido el sector turístico en los últimos años, décadas, el espacio de la cultura en el imaginario de la sociedad? La sociedad cuando oye hablar de cultura, oye hablar de algo relacionado más bien con el turismo, con ir a ver la catedral de no sé qué ciudad, o, o la fiesta de los patios que antes nombraba Rafael. ¿Creéis que el sector turístico de alguna manera se ha comido ese espacio en el imaginario colectivo que la cultura, como también comentábamos al principio, es mucho más mayor, pero no se le deja el espacio? Begoña, venga, tú que estabas hablando. Turismo instrumentaliza la cultura, es un recurso para el turismo. Y claro, es una actividad profesional que vamos, resultados económicos. Y entonces, la cultura, en mi opinión, tiene una posición subordinada frente al turismo. No, sería el sector turístico el que debería de proteger y velar por la cultura, ¿no? Porque no deja de ser para ellos, ¿no? Pues, un recurso muy importante. Sin embargo, yo Pues, creo que no lo están haciendo. No Ujú. están cuidando, el potencial de la cultura para el turismo. Vale. Rafael, ¿qué opinas al respecto? sí, pues en general coincido con Begoña. A ver,
como yo creo que ya decía al final, claro, para la industria turística, para el sector turístico, la cultura es un recurso, ¿no? Es un input, es algo que utiliza el turismo o la industria turística pues, para transformarlo en un producto turístico. Eso en principio es legítimo, ¿eh? La cuestión es ahora hacerlo de manera que sea sostenible, o sea, que no se acabe, ¿no?, con la cultura, ¿no? Que no nos pase pues como pasa con la minería, ¿no? Una vez oí que la actividad minera es como un libro que se va pasando la página, pero conforme se pasa la página se va tirando. O sea, no hay vuelta atrás. Es muy difícil volver atrás. Te queda ya allí la corta, la mina, y ahora eso hay que de nuevo recuperarlo. Entonces, que no pase eso con la cultura. Porque la cultura no es de usar y tirar. Es más, la cultura tiene un valor intrínseco. No es solo un recurso para otra cosa, sino que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y esto es importante. Claro, en Córdoba, porque tu pregunta es, ¿cómo era? ¿Se está en el imaginario colectivo? ¿La cultura se entiende en términos de turismo? Y claro, uno piensa, ¿y de quién es la culpa y dónde? Yo creo que aquí en Córdoba el discurso va mucho por ahí, va demasiado por ahí. Supongo que porque nuestra ciudad tiene mucho paro. Y entonces, pues el sector turístico y el sector de cierta parte del sector servicios, pues parece que es una manera fácil de conseguir bueno, aumentar las visitas y así aumentar, pues bueno, los empleos, ¿no? Que está bien, pero que se echa en falta en el discurso, a lo mejor, o en ese imaginario que tú estás diciendo, porque cultura también es la gente que ve una serie en su casa, en Filmin, o donde sea. Eso es cultura. Filmin, porque Filmin es la que más se usa, yo es la que uso yo. Da igual, hay un montón de plataformas, todas son cultura, ¿no? En fin, que cultura son muchas cosas. Cultura, los antropólogos inciden mucho en eso. Cultura son los peroles, pues bueno, también es cultura, ¿no? Cultura es leer un libro, cultura es escuchar música. O sea que cultura son más cosas. A lo mejor no solo aquello de lo que se habla en la ciudad cuando hablamos de cultura. Ujú. ¿Qué opinas tú, Carmen, al respecto? Ese valor intrínseco, por ejemplo, tiene mucho que ver, esa incapacidad de entender ese valor intrínseco de la cultura, tiene que ver con ese, bueno, esa usurpación, en algún caso, que se ha dado entre el sector turístico hacia la cultura. Bueno, yo lo que conozco y tengo más cercano es efectivamente la explotación turística del patrimonio, ¿no? Y sí, yo creo que en ese sentido, pues unimos patrimonio a turismo. Estoy de acuerdo con Rafael que hay un gran reto que es la gestión sostenible del turismo y pensar a largo plazo y no a corto plazo. Y luego no solamente pensar en lo que es la gestión turística de mi propio recurso patrimonial, sino también del entorno, ¿no? Que no, porque afecta también completamente y hay que también pensar en la ciudad. A mí lo que también me afecta mucho como cordobesa es que estamos empezando, al igual que hemos vivido de espalda al Guadalquivir muchos años, creo que estamos empezando a vivir de espalda a lo que es lo que es el propio turismo en Córdoba. Entonces creo que hace falta promover el orgullo local. Ya pocas personas pues van al casco histórico, el casco histórico pues está desértico, entonces bueno, todos somos conscientes de la problemática que tenemos en nuestra ciudad y a mí como ciudadana me preocupa y me duele, la verdad. Precisamente que estamos hablando del casco histórico, salía recientemente una noticia hablando del aforo de la Mezquita Catedral y de que, bueno, la asistencia por miles y miles de personas pues está agravando, ¿no?, las posibles problemáticas que existentes en la conservación del edificio, ¿no? Y eso quizá también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, si se considera el patrimonio como cultura, que lógicamente lo es. eh, bueno, quizá hay cierta parte, ¿no?, que hay que establecer límites y los límites están muy relacionados con la sostenibilidad precisamente. Y a veces eso no se entiende, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Isma? Yo, la verdad que, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Rafael, porque eso desde las propias instituciones
se fomenta que la sociedad entienda la cultura como el turismo y aquí en Córdoba es que es así, porque por eso se ha decidido apostar por que la economía esté basada en el turismo y en el sector servicios y claro, pues al final tú tienes que mantener eso y a toda costa. Y si nos tenemos que llevar, digamos, el patrimonio por delante, pues nos lo llevamos. Y yo también personalmente creo que a veces la gente entiende por cultura como el entretenimiento, pero un entretenimiento como vacío, no sé, como si fuese algo que yo, ¿sabes? Me pongo una serie por entretenerme, por pasar el rato, pero no aprecio que eso realmente tiene un valor, que es lo que decía también Rafael, que la cultura tiene un valor intrínseco. Pues eso, y a veces creemos la gente que, pues eso, yo me pongo mi serie, veo mi película, me pongo mi música, pero no le damos el valor que tiene y lo tomamos como un entretenimiento, no sé, no se le da ese valor. Ese factor de usar y tirar, ¿no? A veces que Exactamente. consumo rápido, ¿no? Bueno, Perdona, Miguel, sí, que quería solo añadir una cosa. Sí que es cierto, hombre, que antes cuando he compartido, ¿no?, esa preocupación como ciudadana, pero también os digo que ahora que a través de CUCO, que estamos en contacto con lo que es administraciones públicas y privadas, se están haciendo muchísimos esfuerzos a nivel de lo que es la gestión. Por ejemplo, hace 2 semanas el Cabildo pues, presentó un plan director. O sea, quiero decir que la crítica que he hecho antes como ciudadana, las entidades ya están tomando iniciativas. Ese plan director incluye lo que es una gestión sostenible del propio recurso patrimonial y tiene en cuenta el entorno. Por ejemplo, la Delegación de Patrimonio y Casco Histórico pues también está trabajando, lleva ya pues casi un año trabajando en un plan de gestión de lo que es la cerquía, o sea, no solamente lo que está considerado por UNESCO como título de casco histórico, sino que la ha ampliado a la cerquía norte, o sea que cierto es que se están tomando pues muchas iniciativas, no solo en Córdoba, sino también pues en el resto de ciudades. Yo creo que hay un caldo de cultivo magnífico que estamos todos trabajando a nivel individual, profesional y administrativo público y bueno, pues porque somos conscientes, ¿no?, de la situación que necesita una acción inmediata y bueno, pues eso está muy, muy bien, la verdad. estupendo. Igual que existen los ecosistemas naturales amenazados, existe también, de alguna manera, una similitud con los ecosistemas o sistemas culturales que pueden estar en peligro. ¿Nos podéis comentar algo al respecto? ¿Creéis o tenéis referencias de esos sistemas culturales que pueden estar en peligro? Esa diversidad cultural que también es algo a conservar y a proteger y que tenemos que tener, bueno, ahora es la oportunidad de hablar un poquito sobre alguno de ellos. Rafael, tú, por ejemplo. No, no. El micro, Rafael. Perdón, Ahora. digo que se me ocurrían dos cosas y seguro que hay más. Uno, el tema que ya me he referido antes de, por ejemplo, de la fiesta de los patios, pero como un ejemplo, ¿no? Cómo a veces, pues, este es un problema, cómo a veces la protección de un bien, que implica entonces considerarlo oficialmente como patrimonio, eso supone que el bien se transforma también en un recurso de otro tipo y a veces incluso puede hasta perder su sentido original, ¿no? En el caso de la fiesta de los patios hemos visto que esto ya es otra cosa. Otra cosa a lo que yo conocí cuando era joven, no más joven. Ahora es otra historia, porque se ha convertido también en un recurso de tipo económico, de tipo turístico, que antes no tenía ni por asomo esa dimensión, ¿no? Por tanto, ahí tenemos el caso de no solo cómo el turismo puede amenazar un bien, sino cómo incluso a veces la propia protección del bien puede amenazar el recurso. En el caso de la mezquita que decía antes, pues no sé, a lo mejor, primero que es una cuestión técnica, ¿no? Y que si hay que restringir el acceso, hay que restringirlo para preservar el monumento.
Eso se puede hacer bien luego de cara a la sociedad y también al turismo y conseguir que venga más gente o que esté la gente más tiempo en Córdoba, porque va a haber una lista de espera como la hay para visitar la Alhambra en Granada, con lo cual se aumentarán las famosas pernoctaciones en nuestra ciudad, o bien podría desincentivar a la visita a la ciudad, ¿no? Y bueno, pero fijaos, eso es algo que tiene que ver con el hecho de que tenemos que proteger ese patrimonio, ¿no? Con lo cual, claro, el patrimonio o la cultura se interrelaciona con más cosas y eso puede hacer que ese ecosistema realmente sea eso, un ecosistema. O sea, la cultura no está aislada. Y por otro lado, a nivel macro, pues fijaos, muchas de las grandes industrias, grandes empresas son empresas culturales. Apple hace cultura. No solo a través de su marca, de su imagen, sino que es una industria de contenidos. Crean contenidos que son culturales. Y Apple y Google y todas estas grandes empresas. Y claro, estas grandes empresas tienen un impacto importante en cómo pensamos la gente, porque son las puertas por las que accedemos a muchísima información. Y también es importante, a su vez, que estas empresas, pues, por ejemplo, si hablamos del tema de derecho a la privacidad o de censura que a veces imponen estas grandes empresas, ¿no? Y con esto hay, en fin, una polémica sobre cómo relacionarnos con ellas y ellas con nosotros, porque son un intermediario cultural, un agente cultural muy importante que tiene un peso grande en ese gran ecosistema cultural. Bueno, seguro que hay más cosas que decir, así que paso la palabra a mis compañeras. Venga, ¿alguna otra referencia a esos socioecosistemas culturales que creéis que pueden estar en peligro o que sabéis, de hecho, por vuestra formación, por vuestra experiencia, que pueden estar en peligro y que bueno, la gente que nos vea, bueno, tendría que tener en cuenta eso? Oye, esto está en peligro, hay que protegerlo, vamos a trabajar por ello. Yo Hombre, quería yo creo añadir... Ay, que, perdón. Nada, que nada, yo que sigue Inmaculada. sí, vale. Yo creo que aquí en Córdoba eh, lo principal que está en peligro, como hemos dicho, es la fiesta de los patios. Mm, y yo creo que ya está muy perdida, porque eso, pues, desde el ayuntamiento, nada más que se busca ver cómo pueden llegar más gente, cómo puede atraer a más turistas, y al final, bueno, hablo de la fiesta de los patios, pero creo que de cualquier muestra de patrimonio inmaterial. Es algo tan frágil y que se usa como producto que se corre el riesgo, que para mí es muy importante, de que se pierda el sentido de la fiesta. ¿Cuál es su sentido? Y en la fiesta de los patios ha pasado. Vienen los turistas y creen que lo que está, digamos, protegido es el patio como inmueble, digamos, como algo físico, que por supuesto es precioso, pero no hay que olvidar que lo que se protege es la fiesta, es la tradición, es el tú llegar con tranquilidad, hablar con el dueño, que te cuente. Y eso es que ahora no está, porque hay tanta gente, tanta presión, venga, que te tienes que ir, no sé qué, que viene más gente, que es que no se puede dar. Y la fiesta pues se está perdiendo. Y yo creo que las muestras, respondiendo así concretamente a la pregunta, las muestras de patrimonio cultural inmaterial son las que más peligro corren en cuanto a la turistificación y la masificación. Ujú. Se me ocurre, Carmen, ¿puedo intervenir con... Bueno, sí, sí, no, venga, sea perdón, es rápido. que era un sí rápido, un ejemplo, otro ejemplo sobre los patios que me ha venido a la memoria, me pareció muy curioso. Bueno, no digo dónde, pero resulta que había una especie de costumbre, leyenda en el pueblo, es una broma, un poco de mal gusto, pero bueno, hay una piedra que se llama piedra cascabel. Entonces, hace una forma rara y la idea era que cuando ibas por allí con alguien, con un amigo que no lo sabía, le decía, oye, ahí se escucha una serpiente de cascabel, el sonido de una serpiente de cascabel. Entonces, cuando la persona se ponía, luego el otro pegaba una voz y se pegaba un tortazo en la piedra. Pero bueno, esa era una costumbre, formaba parte pues, de la cultura de allí. Ahora hay un cartel que te explica todo eso, el nombre de la piedra, la costumbre que había, con lo cual la piedra ya nunca más podrá servir para darle una broma, aunque fuera de mal gusto a alguien, ¿no? Precisamente por haberse protegido y convertido en un elemento patrimonial, el sentido original que aquello tenía ahora ya ha desaparecido. Aquello es, bueno, algo que fue,
pero que ya nunca más podrá volver a ser lo que originalmente se intentaba difundir y proteger, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero creo que venía a colación justo a lo que estaba diciendo Inmaculada de la fiesta de los patios. Pues muy interesante esa pequeña historia, Rafael. Me ha ayudado a entender mejor. Carmen. Bueno, yo lo que quería decir era que efectivamente pues la globalización, el turismo pues no sostenible, esto están poniendo efectivamente pues en peligro esas tradiciones locales y la diversidad cultural, las formas de vida, por ejemplo, en comunidades indígenas que lo tenemos un poco ajeno. Pero aquí en Córdoba, por ejemplo, tenemos un gran problema con la falta, con lo que sería la falta de relevo generacional para los patios, que ya la comunidad joven ya no quiere continuar pues esas aportaciones que han hecho a la sociedad pues sus abuelos e incluso sus padres, ¿no? Viviendo en los patios. Y luego también tenemos otro gran problema, pues que los oficios y la artesanía se están perdiendo, tampoco hay el relevo generacional. Entonces, efectivamente, pues hay mucha amenaza para esos ecosistemas culturales, tanto a nivel local como en el mundo entero, y que incluso muchas veces no están detectadas aún y hay que trabajar en ellas. Pues muy interesante. Voy a ir con la última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. Podríamos estar hablando horas y horas y la verdad es que estoy disfrutando un montón con vosotros y vosotras. Pero me interesa mucho siempre acabar hablando de formación, de educación, porque al fin y al cabo estamos en una universidad y ese es uno de los, o quizás el objetivo principal, ¿no? Me interesa conocer vuestra opinión acerca de si creéis que existe formación o capacitación suficiente en el sector actualmente, en el sector cultural, para abordar todos estos retos de transformación de los que estamos hablando. ¿Creéis que existe esa oferta formativa para los profesionales que se dediquen al ámbito cultural que integre todos estos criterios de sostenibilidad, de responsabilidad social, etcétera, etcétera, de la agenda? ¿Existen? Y luego, la otra parte de la pregunta, ¿en la educación que se ofrece en las universidades también responde a estos criterios? Los profesionales que se forman dentro de la universidad salen capacitados para integrar estos criterios en su desarrollo profesional. Venga, vamos a empezar con Isma, que está precisamente estudiando ahora en la universidad y seguro que tiene una opinión muy interesante. Y pues, hombre, yo creo que es un tema muy nuevo, muy reciente. Entonces, yo creo que la formación en estos temas, pues, está como en construcción y va poco a poco. En otras universidades, pues no lo sé, desconozco, pero en la Universidad de Córdoba yo creo que se está dando muchísima formación en cuanto a sostenibilidad y vamos, hablo personalmente de mi carrera. En casi todas las asignaturas tenemos algo relacionado con los ODS, mm, tenemos muchas charlas, tenemos muchos trabajos que hacer relacionados con todo esto. Entonces, yo creo que en la Universidad de Córdoba lo está haciendo muy bien y se está avanzando muchísimo. Vamos, hablo de lo que yo conozco y la verdad que bien, pero dentro de que todo pues es una cosa muy nueva y va en construcción, pero vamos, que yo creo que con el tiempo se tendrá muchísima formación a nivel, o sea, para los profesionales de la cultura en este ámbito. Begoña, ¿cómo ves tú esta pregunta? Tanto en la educación que se ofrece en la universidad como la formación y capacitación a nivel general hacia todas las personas del sector cultural para afrontar este reto de transformación que tenemos por delante. A nivel general, yo pondría el ejemplo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, que creo que está trabajando muy bien y además sabe establecer sinergias con administraciones públicas de diferentes ámbitos, ¿no? Autonómico, universidades, a nivel de museos también, y creo que están trabajando bastante bien. Ahora bien, también tiene que ser una motivación del propio promotor cultural o gestor cultural acercarse a este tipo de formación, ¿vale? Y desde las universidades, yo creo que sería
espacio donde sí que se puede implementar este tipo de formación. Creo que personas como Isma pues son afortunadas porque ya reconoce que está recibiendo formación, pero creo que hay mucho por hacer. Yo creo que el profesorado necesita más refuerzo, más apoyo para ir todos estos contenidos en las guías docentes, por ejemplo, tanto de grado como de máster. Y creo que sí puede hacer mucho más en digamos. Y Carmen, ¿cómo ves tú este ámbito de la formación, capacitación, educación relacionado con todo esto? Bueno, yo el año pasado estudié, hacía 25 años que no pisaba la universidad y estudié el máster de gestión del patrimonio en el municipio. Y bueno, pues enhorabuena en general a la Universidad de Córdoba y ahora que tenemos más relación a través de CUCO con los distintos departamentos y personalmente, hablo personalmente, pero creo que puedo hablar en nombre de CUCO, estamos maravillados con los profesores, con los departamentos, con los expertos que tiene la universidad. Y creo que todos sois conscientes también de la responsabilidad que tenéis desde el punto de la docencia, ¿no? Que tenéis un alumnado que va a ser la próxima generación, que son los agentes del cambio para el futuro, y creo que lo tenéis todo muy interiorizado. Y bueno, pues sí, claro, como decía Inmaculada y Begoña, pues hay mucho que hacer, pero lo que veo es mucha iniciativa y bueno, al final hay formación reglada y formación no reglada sobre sostenibilidad. Es que Internet te ofrece pues desde webinar hasta UNESCO, Naciones Unidas, ICOMOS, entidades privadas, públicas, es que están ofreciendo, si alguien quiere, como bien decía Begoña, quien quiere, puede. Creo que es cuestión de querer. Y de verdad, mi más sincera enhorabuena a la Universidad de Córdoba porque lo está haciendo muy bien. Muchas gracias, Carmen. Precisamente eso que dice Carmen es para mí un punto clave. El hecho de cómo despertar ese querer. Porque claro, hay personas que a lo mejor no saben qué quieren, pero necesitan estar sensibilizados previamente para saber que quieren hacer algo. De manera autónoma es muy difícil muchas veces desarrollar este tipo de transformaciones en un comportamiento personal, si no antes hay una conciencia trabajada previamente. Quizás esa formación que se le pueda ofrecer a las personas que trabajan en el sector cultural deba empezar por ahí, oye, vamos a intentar ver si llegamos a esa conciencia de la necesidad de cambio, primero, porque quizás, bueno, estoy aquí hablando quizás yo más de la cuenta, pero bueno, ¿cómo lo ves tú, Rafael? Pues lo veo como tú y aprovecho la oportunidad bueno, pedir que la Universidad de Córdoba se conciencie todavía más de la importancia del grado de gestión cultural, ¿no? Que aquí hay varias de las alumnas, creo que son todas de gestión cultural, han hecho gestión cultural, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, es una oportunidad para contribuir a la transición sostenible y a la ODS del sector cultural, que haya un grado donde hay distintas asignaturas, no solo la mía, como ha dicho Inmaculada, sino en todas, ¿no? Que se abordan estas cuestiones. Yo creo que eso es uno de los elementos estratégicos, además, de la Universidad de Córdoba en relación con la cultura y que hay que seguir poniendo en valor, porque desgraciadamente es un grado, en fin, poco conocido y que todavía está naciendo. Solamente con este nombre lo hay en la Universidad de Huelva y también lo hay en la Universidad de Santiago, en el campus de Lugo. Y bueno, pues son las únicas universidades donde los gestores culturales pueden formarse desde cero para ser gestores, ¿no? Así que, bueno, eso es importante, pero también me sumo, bueno, quizá Begoña siempre se puede hacer más, pero ha dicho no, pero es verdad que se hacen muchas cosas en la universidad, al menos para concienciar, ¿no? Por ejemplo, esta iniciativa de que se traten de incluir en las guías docentes la relación que hay de los contenidos con los ODS. Bueno, puede servir de más o menos, pero como elemento de concienciación, hay gente que no sabía, nunca había oído los ODS y lo ha oído ahora por primera vez, ¿no? De eso doy fe en el Consejo de Departamento que tuvimos que aprobar, donde aprobamos las guías docentes.
Así que bueno, quizá vamos por el buen camino. Yo creo que fue un Pues, gran logro, ¿no? Conseguir, ¿no? Ese pequeño logro que se consiguió el curso anterior, ¿no? A la hora de elaborar las guías docentes. Creo que este año se puede incluso lograr, ¿no? Ya hemos comentado en el grupo de trabajo muy relevante, la verdad. Fue un pequeño logro. bueno, pues ahora pasamos a la parte en la que Clara entra aquí y hace su magia, que es la relacionada con haber intentado, bueno, pues estar atenta a todo lo que se ha comentado a lo largo de la sesión y nos va a hacer un pequeño resumen, porque tampoco quedan muchos minutos y al final el coloquio se lo come todo. Pero es interesante que por lo menos se expongan las principales ideas que han salido para que vosotros y vosotras validéis que son lo que realmente pensáis y que no se queda nada atrás, sobre todo, ¿vale? Así que, Clara, adelante. Vale, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer eh, vuestras aportaciones, vuestras intervenciones, porque como siempre aprendo muchísimo de un sector, bueno, porque me es ajeno por mi entorno laboral, tanto lo que se ha hecho del vino, del software y en este caso de la cultura. Si queréis me avisáis cómo tengo de notas. Es un espectáculo, ¿vale? Bueno, he intentado sintetizar y ordenar las ideas que se han expuesto aquí, todas súper interesantes y muy enriquecedoras. Y para la gente que venimos de fuera de este ámbito, insisto, es una oportunidad de aprendizaje tremenda. Tengo 7 puntos, algunos se fusionan, voy a ir un poco por orden. En primer lugar, se ha puesto de manifiesto la importancia de ampliar el concepto tanto de desarrollo ligado a la ampliación también de conceptos de cultura. Si nos circunscribimos a un concepto de desarrollo meramente económico, eso va unido a un concepto también limitado de la cultura asociado a ese desarrollo económico, con una asociación muy directa al turismo y a las cifras económicas y los indicadores económicos. En cambio, habéis puesto en manifiesto la importancia de ampliar las miras en cuanto al concepto de desarrollo, ampliándolo a un desarrollo sostenible, acompañándose así de la mano de un concepto holístico de la cultura, que va más allá de ese beneficio económico y siendo mucho más profundo y relacionado con, bueno, con el desarrollo de las sociedades, de la manera de vivir de las personas que formamos parte de la sociedad. En segundo lugar, hablamos de la agenda como oportunidad, como una oportunidad para trabajar transversalmente la cultura. Una de las cosas buenas o de los aspectos buenos que puede tener esa no aparición de un ODS en concreto en la agenda es una oportunidad para trabajar transversalmente la cultura y desarrollarla en todas sus dimensiones, en ese concepto holístico que hablaba Begoña, ¿no? de la cultura. Si bien es cierto, eso se contrapone con una pérdida de oportunidad que es la visibilización, como decía Inmaculada, ¿no? Tenemos la oportunidad de trabajar transversalmente, pero corremos el riesgo de la invisibilización. Y esa es la cara y la cruz de la agenda tal y como se plantea actualmente de cara a la cultura. Se hablaba también del desafío que supone hacia esa transición, ese cambio de paradigma que es muy difícil echar a arrancar en las sociedades. Pero bueno, tenemos la agenda como una herramienta mejorable en muchos aspectos, pero como una herramienta. En tercer lugar, en tercer y cuarto lugar, hablábamos de la necesidad de cambio. Habéis puesto sobre la mesa la necesidad de formación en sostenibilidad en el mundo de la cultura a nivel de gestión, a nivel de quien toma las decisiones, para dejar de verlo como la sostenibilidad de la cultura como un coste y empezar a percibirlo como una inversión. Creo que era Carmen la que apuntaba por ahí su idea. También
formación en sostenibilidad en el propio desarrollo de las actividades. Teníamos por un lado los gestores, por otro lado quien desarrolla la actividad y por otro lado también formación del propio público consumidor de esa cultura para que valore o para que sea consciente del valor intrínseco propio de la cultura, ¿no? Que lo comentaba Inmaculada, es decir, que hay varios planos en los que actuar, en los que mejorar en cuanto a la toma de conciencia y de formación, ¿no? Gestores, actores, los que llevan a cabo las propias actividades y los consumidores de esa cultura. Hablábamos precisamente al principio que se está percibiendo ese cambio, esa necesidad de incluir la sostenibilidad como una oportunidad también, y sin embargo, un poco después se hablaban de todos esos aspectos en los que era necesario, ¿no? Entonces parece como que se está percibiendo, pero como volvíais a comentar al final, queda mucho camino por recorrer y muchos ámbitos en los que trabajar. En quinto lugar, ese debate tan interesante que seguro que nos haría falta otro par de horas para hablar sobre ello, el deber de ser sostenible en la cultura versus libertad de expresión, ¿no? Ahí pues era complicado posicionarse, pero como apuntaba Carmen, confiamos en que la cultura desde su creatividad y desde su innovación puede poner sobre la mesa soluciones de manera que se convivan, ¿no? Esas dos perspectivas. En sexto lugar, se hablaba de la cultura como parte de un sistema complejo y que interrelaciona con muchos ámbitos. Se hablaba, bueno, pues de su interacción con el turismo, con la economía, con la sociedad, con el patrimonio, también con las grandes empresas que son creadoras de contenido cultural, a su vez censura, influyentes. La cultura está inmersa en un ecosistema complejo y, como suele pasar en estas circunstancias, las soluciones que van encaminadas a la mejora no son fáciles, son precisamente complejas. Y bueno, un poco retomando esa idea que ponía Carmen, la cultura también como elemento complejo que es, seguro que está a la altura de lo que actualmente se está demandando en las sociedades y se confía en que se puedan poner soluciones sobre la mesa. Se hablaban de las amenazas también en esa complejidad, en este sistema en el que nos movemos. Se hablaban de todos esos elementos que forman parte del ecosistema en el que se desarrolla la cultura y de las amenazas que se perciben, ¿no? La falta de ese relevo generacional y la paradoja que se crea cuando proteges un bien y al protegerlo pierde la esencia de ese bien protegido, ¿no? Esa paradoja es un ejemplo más de la complejidad del ecosistema y del sistema en el que nos estamos moviendo y en el que la cultura es un elemento más. Y por último, hablábamos de esa formación a nivel tanto de gestores como a nivel universitario, ¿no? Se ha puesto de manifiesto la calidad en la creación de conocimiento en el sector cultural, por lo menos en lo que es el nivel de Córdoba, lo que se conoce los aquí participantes, se ha puesto en valor esa calidad y sin embargo parece que como que falta hacer llegar esa información, ¿no?, al resto de la sociedad, a esos consumidores de cultura, a esas personas que ejecutan los proyectos culturales y a los gestores. Entonces yo aquí pongo mi granito de arena, ¿no? Quizás lo que haga falta sería una transferencia eficaz del conocimiento de lo que se está gestando en la universidad, con una capacidad de transformación potencial muy grande, pero que quizás todavía falta por hacer llegar esas nuevas ideas
esos nuevos conceptos, ese nuevo paradigma que se está fraguando aquí en la universidad, hacerlo llegar al resto de la sociedad, ¿no? Parece que la formación está bien encaminada, hay recursos formativos y demás, pero esa transferencia de ese conocimiento y de ese nuevo paradigma, hay un camino también en el que creo que todavía queda por recorrer. No sé si me dejo algo en el tintero, algo que le haya dado la vuelta y que no sea así como lo he expuesto. Pero Claro, es si un queréis poco la conclusión. hacer alguna matización de lo que ha expuesto Clara o incluir alguna idea que creáis que sea importante y se ha quedado atrás, o es el momento, ¿vale? Antes de dar ya hacer la despedida. Nada, ¿no? Bueno, pues estupendo entonces. Os damos las gracias infinitas por haber estado hoy aquí con nosotros y espero que esto sea, además, como he dicho antes con Inma, un pequeño punto de inflexión también para todos, para que los que estéis más ligados a la cultura tengáis un poquito más de conocimiento sobre sostenibilidad y sobre desarrollo sostenible, y los que venimos de parte más de ese mundo de la sostenibilidad, pues hemos aprendido seguro, vamos, lo digo ya, un montón sobre el concepto de cultura y ese valor intrínseco que conecta mucho con lo que yo tenía en la cabeza, pero no sabía expresar, ¿no? Ese valor intrínseco a mí ya se me ha quedado grabado. Así que muchas gracias por aportar vuestro conocimiento y nada, espero veros en persona próximamente en alguna ocasión. Quería darle las gracias a las alumnas, ¿no? A Carmen Jiménez, a Lucía Sierra y a Inma por estar con nosotros. Muchas gracias. Eso es, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Muchísimas Nada, gracias. vamos, ha sido un placer. He aprendido Igualmente. muchísimo. Soy unos grandes Igualmente. expertos. Gracias. Gracias a vosotros, a ti, Gracias. Carmen, y a todos. Muchas gracias. Y felices fiestas. Igualmente, gracias. Igualmente. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Adiós. muchas gracias. Adiós.